Estoy aquí para deciros que vuestra casa está en llamas. Vuestro hogar está ardiendo. Esta frase la dijo Greta Thunberg a los mandatarios mundiales en el Foro de Davos en 2019. Todos conocemos el pasado fenicio de Ibiza y lo buenos comerciantes que éramos. Ibiza es una marca. Vendemos el paraíso. Pero hay un secreto que el marketing turístico no os va a explicar. El paraíso tiene sed. Nuestros acuíferos se encuentran por debajo del nivel del mar, salinizados, sobreexplotados, agotados. Vivimos rodeados de agua salada y morimos de sed de agua dulce. En Ibiza el agua no solo se evapora por el calor, se evapora por el mercado y por una cultura que ha normalizado una gestión absolutamente deficiente de nuestros recursos naturales. Cuando un fondo de inversión compra un trozo de tierra en Ibiza, para hacer un establecimiento turístico, no solamente compra tierra, importa estándares de consumo globales, jardines tropicales donde nunca los hubo, césped inglés en el Mediterráneo, piscinas infinitas en una isla finita. Esto se llama turistificación. Convertir un territorio vivo en una mercancía para el disfrute efímero. En este escenario, el turista inconsciente y la industria extractiva actúan como los antiguos piratas, no por malicia, sino por dinámica. Llegan, extraen el recurso, el paisaje, la experiencia, el agua, dejando tras de sí una tierra agotada. Y aquí empieza realmente mi historia, porque no solo vengo a hablaros de agua, vengo a hablaros de piratas y de corsarios. Ibiza, durante muchos siglos, fue asediada. Sus habitantes no se rindieron, se organizaron y unieron sus fuerzas contra un enemigo que les robaba, esclavizaba y mataba. Y se convirtieron en corsarios. Y aquí hay un matiz muy importante que os tengo que explicar. Un corsario no es un pirata. Un pirata roba para sí mismo, sin ley y sin límites. En cambio, un corsario actúa bajo una patente de corso, un permiso oficial, una licencia otorgada por el gobierno para la defensa de sus rutas, de sus costas y su gente ante los agresores externos. Los corsarios no saqueaban, protegían. Eran los legítimos defensores de la seguridad colectiva. Hoy, el enemigo no viene en un barco berberisco. El enemigo es invisible. El enemigo es la extracción desmedida de agua. Por eso, hoy, mi propuesta es radical pero necesaria. Ibiza necesita recuperar su espíritu corsario. Dejar atrás esa mentalidad pirata con el agua que ha vaciado acuíferos, secado pozos y debilitado ecosistemas. Y convertirse en una comunidad que protege, que exige y que actúa. Y que defiende el agua como el bien más sagrado que tenemos. Hace años, en un valle interior de la isla de Ibiza, que durante décadas había sido
el vertedero de toda la isla, un grupo de vecinos decidió que no iba a esperar más. Allí nació la comunidad de Rafelchugat. Hoy, esa comunidad ha instalado más de 20 depósitos contra incendios en toda la isla de Ibiza. Gestiona de forma integral más de 320 hectáreas con el plan de ordenación forestal más ambicioso de la isla. Imparte talleres de educación ambiental y etnológica. Y lo más importante, ha creado sentimiento de pertenencia a una comunidad. El valle ya no está abandonado, está vivo. Hay una comunidad que protege su territorio. Así como la comunidad protegía la tierra, nos dimos cuenta que no siempre la administración protegía el agua. En el valle tenemos pozos municipales que extraen agua del acuífero de Saserra Grossa, el acuífero más grande de Ibiza. Un acuífero que está salinizado y que aún así seguimos extrayendo agua. Para seguir vendiendo agua, para seguir extrayendo agua, la administración colocó desaladoras junto a los pozos, en el centro de la isla. Un auténtico disparate. Teniendo en cuenta, además, que la red municipal de distribución de agua perdía más del 70% de la red que distribuía, del agua que distribuía. O sea, un fracaso. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que, además, sabéis que las desaladoras funcionan con un proceso de osmosis. Esa salmuera que sale de ese proceso, una mezcla extremadamente salina, la tiraban al alcantarillado. ¿Qué pasaba? Pues que cuando esa salmuera llegaba a las depuradoras, mataban las bacterias que se encargan de depurar y regenerar el agua, parando la depuradora. Consecuencia, vertido de aguas grises al mar, aguas sin depurar al mar. Estábamos contaminando nuestro propio litoral, saboteando uno de nuestros principales reclamos turísticos, destruyendo nuestra economía. Ese pozo no solo vaciaba el acuífero, aceleraba la desertificación. ¿Sabéis qué hicimos? Pedimos a la administración que lo cerrase. Porque para nosotros el agua es vida. Sin agua no hay Ibiza. Y sin comunidad no hay solución. Pero cerrar el pozo no era suficiente. Había que hacer más. Ahí empezamos con un sistema pionero, basado en la cultura popular de un uso responsable y sostenible del agua y el sentido común. Recogemos agua con cisternas y aljibes. Canalizamos agua de escorrentía de caminos para crear balsas de recogida de agua, creando biotopos para la fauna y reservas de agua para los medios contra incendios. Roturamos y sembramos para mejorar la infiltración del suelo. Recuperamos las paredes, las marjanadas, que todos conocemos, para evitar la erosión del suelo. Allí donde el agua corría y se perdía, ahora se recoge y se guarda y se devuelve al subsuelo. Pero viendo que la administración no acababa de tener en cuenta cómo se tenía que gestionar el agua, pusimos en marcha uno de los proyectos más ambiciosos, la Alianza por el Agua. La Alianza por el Agua está constituida, de la cual nosotros somos socios fundadores, junto con otras entidades, está constituida por un cuerpo técnico que acompaña a la Administración
para crear los planes de gestión sostenible del agua, para cerrar el ciclo del agua. Y me preguntáis, ¿qué es el ciclo del agua? El ciclo del agua no es más que el agua dulce que cogemos, que convertimos en gris, la depuramos, la regeneramos y la reutilizamos. Porque reciclar el agua es la única manera que tenemos de no seguir expoliando los acuíferos y no depender de desaladoras que son energéticamente insostenibles. Pero además necesitamos un cambio cultural. La Alianza tiene un programa educativo que llega cada año a más de 1.000 escolares, el 15% de la población de Ibiza infantil, 15% de la población infantil de Ibiza. Porque el futuro del agua y de nuestros hijos está en nuestras manos ahora. Y parece mentira, en tiempos de polarización política que nadie se pone de acuerdo, a través de la mediación de la Alianza conseguimos que todos los partidos políticos de Ibiza y Formentera firmasen el Pacto por el Agua, por 2 veces consecutivas. Pacto por el Agua no es más que una hoja de ruta en la que todos los partidos políticos se comprometen a hacer todo lo necesario para cerrar el ciclo del agua con independencia de qué partido político gobierne. Para eso ellos han firmado y tienen que cumplirlo. Y ahora mismo, ¿cómo debe actuar un corsario moderno en esta guerra por el agua? Pues, primero, defensa ancestral y tecnológica. Utilizar los conocimientos, la sabiduría popular de nuestros abuelos, que hacían un uso responsable y sostenible del agua, junto con la tecnología que tenemos ahora mismo para cerrar el ciclo del agua. Segundo, la ley como cañón, no para disparar balas, sino normativas valientes y reales que hagan cumplir esta legislación que obliga ya a las administraciones a cerrar el ciclo del agua. Y tercero, el turista como aliado. No puede ser un actor pasivo, tiene que ser un actor activo en esta ecuación. Pensar que recibimos cada año más de 3,7 millones de visitantes. Cualquier solución pasa por su colaboración. En Ibiza, el agua vale más que el champán. Ibiza es pequeña, es una isla. Pero si miramos el planeta desde el espacio, ¿qué vemos? Vemos una isla azul en medio del negro oscuro universo. Todos vivimos en una isla. Todos tenemos los recursos finitos. Y ahora yo os pregunto a vosotros, ¿bajo qué estandarte queréis navegar? ¿Bajo el estandarte pirata consumiendo recursos? ¿O bajo el estandarte corsario comprometiéndoos a defender la isla, la vida y el futuro? Hoy os invito a ser corsarios por el agua. Muchas gracias.